Lucas, el escritor del libro de Hechos, ahí en el capítulo 11, pasaje que le encanta, le fascina a mi hijo, el verso 26, Hechos 11, 26. Dice Lucas que Pablo, el apóstol, y Bernabé se congregaron durante todo un año con la iglesia allí en Antioquía, con la congregación que estaba allí. Enseñaron a mucha gente, le predicaron acerca del evangelio. Mucha gente se convirtió, y a los que se convirtieron, a los que se hicieron discípulos de Jesús, que eligieron vivir para Jesús, se les llamó cristianos. Lucas dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Miren, el tema del sermón de hoy es motivaciones para no dejar de congregarme. El punto es motivaciones. Sí, hermanos, Dios nos da motivaciones para no dejar de congregarme. Miren, estas motivaciones que vamos a ver hoy, y no son todas las motivaciones que uno puede encontrar en las escrituras del Nuevo Testamento, pero estas que espero yo nos afecten, nos influyan positivamente en nuestros corazones, de tal manera que siempre estemos alentados, animados, Roberto, inspirados para no dejar de congregarnos. Bueno, estas motivaciones las vamos a encontrar, las de hoy, estas que vamos a estudiar, que como dije, pues no son todas las que podemos hallar en el Nuevo Testamento, ahí en la carta a los Hebreos. Vayamos a esta epístola del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Carta dirigida a hermanos, a cristianos de origen hebreo, en el capítulo 10, versículos del 22 al 25. Repito, carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 22 al 25. Hago lectura entonces de las Escrituras, porque de aquí, como dije, vamos a extraer las motivaciones que, bueno, tengo en mente y en este bosquejo presentarles en esta lección. Dice el versículo 22 de Hebreos 10, versículos del 22 al 25. Que por cierto, déjenme decirles rápidamente que, pues, lamentablemente, por lo que leemos en el contexto de la carta, algunos ya se habían apartado de su fe en Cristo, ya habían dejado de tener confianza, convicción, persuasión en el Mesías, habían dejado el cristianismo, y al parecer algunos otros estaban dudando, llenándose de incredulidad. Y entonces, pues, leemos esta porción de las Escrituras donde podemos ver motivaciones que da Dios a ellos, a los fieles que estaban allí, para que se mantuvieran fieles, consagrados, ¿sí? Animados, alentados, motivados, y tal vez para que ellos ayudaran a algunos que dudaban, que estaban desalentados, que ya estaban llenando su corazón de incredulidad. Ese es el contexto en que podemos considerar del por qué se dio esto que está aquí. Ahora sí, vamos a leer todos Hebreos capítulo 10, versículo del 22 al 25. Dice así la Escritura: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué?
porque fiel es el que prometió. ¿Y qué más? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen tiempo presente por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren, la primera motivación que podemos, Antonio, encontrar aquí está en el versículo 22. Permítanme leerles una versión del Nuevo Testamento de este pasaje. Fíjense, dice así, del versículo 22. Lleguémonos hasta la misma presencia de Dios con corazones sinceros, confiando plenamente que ha de recibirnos. ¿Por qué? Porque hemos sido purificados con la sangre de Cristo y lavados con agua pura. La primera motivación está aquí en este versículo y es la siguiente. Escuchen para los que están apuntando. Susana, la primera motivación es: me motiva haber sido lavado de mis pecados. Esa es la primera motivación en este pasaje. Debí haber dicho primero la motivación y después el texto, pero bueno. La primera motivación me motiva, ¿qué cosa? A la luz del verso 22, Anita, me motiva a congregarme, o sea, el no dejar de asistir a las reuniones, Patricia, porque he sido lavado ¿de qué cosa? De mis pecados. Y otra vez, leo de nuevo esta versión que ya leí, pero otra vez dice: lleguémonos hasta la misma presencia de Dios con corazones sinceros, confiando plenamente que ha de recibirnos. ¿Por qué? Porque hemos sido purificados con la sangre de Cristo y lavados con agua pura. Miren, fíjate, hijo Saulo, cuando nos congregamos, cuando estamos reunidos en su nombre y le invocamos para honrarle y alabarle, también llegamos a estar ante la presencia del mismo Señor. Sin duda alguna, esto es razón suficiente para no dejar de estar presente en la reunión de los cristianos. Ahora bien, fíjense estas dos preguntas. Ahora bien, Juani, ¿y por qué? ¿Por qué podemos acercarnos ante la presencia de Dios con corazones sinceros, francos, sencillos y plenamente convencidos, persuadidos, seguros que Él ha de recibirnos cuando estamos en la asamblea de los santos? ¿Qué nos puede motivar a acercarnos a Él de esta manera? Bueno, según el escritor a los Hebreos, una razón y motivación es que el Señor nos ha purificado y lavado de nuestros pecados. Él quitó nuestras culpas, liberó nuestras conciencias de tales culpabilidades cuando nos perdonó plena y eficazmente en Cristo. Nos lavó, Dianita, con la sangre de su Hijo, nos limpió, Alfa, con el agua del bautismo en Cristo. Dios, por su amor y bondad, sacrificó a su Hijo para que, por medio de su sangre, Sofi, por medio de su sangre, recibiésemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, hija, ahora que ya fuimos perdonados, podemos acercarnos a Él con toda confianza, inclusive en la reunión de los santos. Ahora todos gozamos de plena comunión con Dios por medio de Cristo, Cecilia. Me motiva pues saber algo. ¿Saber qué cosa?
Me motiva pues saber algo, según las palabras del escritor. ¿Saber qué cosa? Que ya no tengo deuda ante el Señor, no tengo deuda alguna ante el Señor, sino que han sido todas canceladas. Me motiva no dejar de congregarme porque sé, fíjense, porque sé que ya no soy aborrecido por mis pecados, sino perdonado y amado por Él. Esa es la primera motivación que encontramos aquí. Me motiva no dejar de congregarme porque he sido lavado de mis pecados. Segunda motivación, fíjense, segunda motivación. Aquí va, para los que están apuntando. Me motiva su fidelidad en cumplir lo que promete. Repito, Susana. Segunda motivación, me motiva su fidelidad en cumplir, Patricia, lo que promete. Versículo 23. Voy a leer aquí una versión del Nuevo Testamento distinta, por lo menos a la Reina Valera. Dice así: ahora podemos contar con la salvación que Dios nos ha prometido. Ahora podemos decir sin temor, es el verso 23, sin temor a equivocarnos, que la salvación es nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué, Saulo? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué podemos contar con la salvación de Dios que Dios nos ha prometido? ¿Por qué podemos decir sin temor a equivocarnos, hijo, que la salvación es nuestra? Mírame, ¿por qué? Porque Él siempre cumple su palabra. Él siempre cumple lo que promete. Por eso la segunda motivación, alfa, es me motiva su fidelidad en cumplir lo que promete. Fíjense. ¿Qué hace que nos motivemos a mantenernos firmes? Inclusive en no dejar de congregarnos, según estos versículos del escritor a hermanos hebreos. Es una pregunta. Bueno, su fidelidad, la fidelidad de Dios. Es decir, que el Señor es fiel en cumplir lo que promete. Hermanos, el Todopoderoso, el Dios a quien servimos y amamos, es de este carácter. Su palabra es veraz, es verdad, y ella tiene ¿qué cosa? Exacto cumplimiento, porque proviene de aquel que es perfectamente fiel en cumplir lo que dice. Su palabra emana, surge de esa fuente perfecta de fidelidad que es Dios. Él es de este carácter, de esta cualidad. Él es de este atributo y es perfecto. Miren, vamos a observar lo que dicen dos pasajes de las Escrituras acerca de este carácter de Dios. Fíjate, alfa, de la perfección de qué cosa, de su santidad, sí, también, pero no es el punto, de la perfección de su fidelidad. Si Él dijo que va a suceder, va a suceder. Y lo ha demostrado Dios. Números capítulo 23. Números capítulo 23, verso 19, dice esta versión del Antiguo Testamento. Escuchen, apúntenlo y lo pueden leer en su casa, en la versión que ustedes tienen. Pero escuchen esta versión. Dice Números 23, 19. Búscalo allí, Antiguo Testamento. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer.
¿Acaso alguna vez habló sin actuar? No, nunca. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Jamás. Jamás. Aquí vemos la perfección de su fidelidad. Y eso me motiva a mí a no dejar de congregarme, porque como leímos allí en el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque, aquí viene la explicación, ¿por qué, Anita, debemos mantenernos firmes sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar esto que profesamos, que somos cristianos? ¿Por qué? Esa profesión de nuestra esperanza, lo que esperamos en base a sus promesas. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Dice Josué capítulo 21, otro pasaje que describe el carácter de la perfección de su fidelidad. Fíjate, ángeles, Josué capítulo 21, verso 45, en esta versión del Antiguo Testamento que estoy citando, dice así. Josué 21, 45, Cecilia. Ni una sola de todas las, subrayen, buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Ninguna, todas las cumplió. Todo lo que el Eterno había dicho, ¿qué cosa? Se hizo realidad. Se hizo realidad. Dios cumplió. ¿Por qué cumple? Porque Él es fiel. Él no es hombre. Él es Dios. Él es de este carácter. Entonces, y dado que el Señor es fiel en cumplir lo que promete, Él ha prometido, Antonio, la redención o salvación para todo aquel, Paola y Sofía, para todo aquel que obedece a su Hijo y permanece fiel a esa obediencia hasta el fin. Por tanto, me motiva saber que Él ha hecho esta promesa, que Él ha empeñado su palabra y ha declarado enfáticamente, Dianita, que salvará a todo ser humano que ha obedecido el plan de salvación en Cristo. Es decir, Él salvará a Sofía, así lo dijo, lo ha declarado, lo ha expresado el Señor y lo cumplirá. Él salvará a todo aquel que ha creído de corazón en Jesús como el Salvador del mundo, que se ha arrepentido de los pecados pecados de pensamiento, los pecados de omisión y los pecados de acción, que confiese que Jesús no era un simple hombre, sino Dios encarnado, y que se ha bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Me motiva no dejar de congregarme, porque sé que Él cumplirá su promesa en mí si permanezco fiel a sus mandamientos. Me gusta esta declaración, y la repito, me motiva no dejar de congregarme porque tengo la seguridad, la certeza que Él cumplirá su promesa en mí. ¿Y qué me ha prometido? Si permanezco fiel a Él, a sus mandamientos, me salvará. Y uno de sus mandamientos, ¿cuál es? Es no dejar de congregarnos. Tercera y última motivación que encontramos aquí en estos versículos del escritor a los hebreos, a estos cristianos, por causa de las situaciones que ellos estaban viviendo y cómo algunos estaban convirtiéndose en gente incrédula cuando ya habían creído, dejando su fe, su confianza en Cristo. Y estaban dejando de congregarse. Por esas razones. La tercera motivación, Cecilia y Patti y todos, la tercera motivación es, y última,
Fíjense. Me motivan los hermanos, escuchen, y lo que hago para ellos. Ahora el objeto de la motivación ya no solo es Dios, ya no solo es por lo que Él hizo, lavarme de mis pecados en Cristo, ni tampoco por lo que Él hará, cumplir sus promesas. Ya el objeto de mi motivación ya no solo es Dios, sino ahora son sus hijos, ustedes. Sus hijos, mis hermanos, la iglesia local. Es lo que dice el escritor aquí, en el versículo 24. Escuchen esta versión que tengo aquí del versículo 24 de Hebreos 10. Dice, y pongamos los ojos, ¿en quién? ¿O en quiénes? Noten, y pongamos los ojos los unos en los otros. Va, fíjate, Anita. ¿Para qué cosa? Hay un propósito al hacer eso. ¿Para qué? Para incentivo de caridad. Seguro ustedes van a decir, esa es una versión católica, sí. O para incentivo de amor. Es decir, para incentivar, para incitar, para provocar el amor y para provocar o para incentivar las buenas obras de ellos. Fíjense. La tercera motivación es, me motivan los hermanos y lo que hago para ellos. Escuchen. En la Reina Valera 60, que es la versión de las Escrituras que mayor uso tienen las iglesias, dice el verso 24, noten, y considerémonos, ¿verdad? Así parece allí. La palabra griega es traducida ahí por considerar. Bueno, la palabra que emplea aquí el escritor inspirado puede definirse como pensar atenta y detenidamente. En este caso, ¿en quiénes? En los hermanos. 1 y 2, en lo que yo hago para ellos. Por esa razón, la versión anterior vierte el pasaje diciendo, pongamos los ojos los unos en los otros. Poner los ojos, metafóricamente, es poner la mirada en pensamientos a ellos, a los hermanos. En otras palabras, es pensar en los hermanos, tenerlos presentes en nuestra mente, considerarlos siempre, tenerlos allí. Ahora bien, el versículo 24, escuchen, el versículo 24 no dice, ¿qué no dice? No dice cómo, en qué forma, de qué manera puedo yo estimular a los miembros de la iglesia local al amor y a las buenas obras. Es decir, no dice cómo puedo yo, el versículo 24, estamos hablando del 24, no dice el 24, cómo puedo yo, en qué forma puedo yo, de qué manera puedo yo infundirles en el ánimo a mis hermanos la fuerza moral y espiritual para que practiquen el amor y se ocupen de practicar el bien. No dice el 24. El 24 habla de qué hacer a quiénes, pero no dice el cómo. Pero sí hay respuesta. Sin embargo, el versículo 25 sí nos dice el cómo o la manera de estimular a los hermanos. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo, Alfita? ¿Qué dice el verso 25, Sofi? Dice, no dejando de qué cosa, de congregarnos. Ahí está el cómo, la manera, para que se cumpla lo que dice el 24.
para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿El qué? ¿A quiénes? ¿Verdad? Por tanto, y según el verso 25, recuerden la tercera motivación. Me motiva, otra vez, me motivan los hermanos y lo que hago para ellos. Por tanto, en el verso 25, el asunto tiene que ver con la asistencia a las asambleas de la iglesia local. Según este pasaje, el que yo asista debidamente tiene un efecto en los demás miembros de la congregación. Este efecto o esta repercusión en los demás tiene que ver con alentarlos al amor y a las buenas obras. Por supuesto, cuando yo asisto diligentemente a las asambleas, le muestro a mis hermanos mi interés por ellos. Y a la vez ellos muestran su interés hacia mi persona. Es una cuestión mutua o recíproca de unos a otros. En otras palabras, mis hermanos observan que yo estoy con ellos orando al Señor, observando el memorial de Cristo junto con ellos, cantando alabanzas a Dios junto con ellos, depositando en la colecta junto con ellos y escuchando el sermón junto con la compañía de ellos. Ellos observan mi perseverancia y constancia y yo les acompaño en la de ellos. Mi asistencia fiel a las reuniones, según Dios, tiene propósito en ellos. De hecho, y según el versículo 25, ante Dios, yo debo ser un instrumento de exhortación a los hermanos. Noten el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino ¿qué cosa? Exhortándonos. Es una cuestión mutua. Me convierto en un instrumento de exhortación. Miren, el significado de esta palabra, Dianita, en este contexto, exhortar, también se puede describir como apremiar, urgir, apurar, instar a alguien a que adopte un curso de acción, siempre hacia el futuro. O sea, incitar a los hermanos a que continúen fieles a las reuniones para que alcancemos todos la vida eterna. Ahora bien, esta exhortación no solo puede ser hecha con palabras, sino también con el ejemplo. Y el ejemplo aquí es no dejar de congregarme. Yo debo ser un ejemplo para ustedes en eso. Y ustedes hacia mí. Miren, todo lo anterior de este punto, de esta tercera motivación, todo lo que he dicho, y obvio, sobre todo en lo que enseña el 24 y el 25, todo esto no es más que una expresión de amor a ustedes en nuestro camino al cielo. Claro, si yo les amo, siempre voy a tener mis ojos sobre ustedes y ustedes sobre mí, unos y otros, ¿verdad? Es la idea aquí. Entonces, la relación no es solo hacia arriba, hacia Dios, sino también hacia los lados, hacia los demás.
Entonces, me motiva no dejar de congregarme por causa de mis hermanos y de lo que yo provoco en ellos en beneficio de su vida espiritual. Bien enseñó Pablo, no pensando en mí, sino en los demás. Por tanto, para terminar, fíjense, hermanos, hay razones que me impelan, que te impelan, que te impulsan, que te inspiran, te alientan, te incitan. Muchos sinónimos, ¿verdad? ¿Te animan o te motivan a no dejar de congregarte o dejar de congregarme? Sí, hemos visto aquí algunas de ellas en la carta a estos cristianos hebreos. He visto aquí en Hebreos capítulo 10 del 22 al 25 que me motiva haber sido lavado de mis pecados por el Señor. Me motiva su fidelidad en cumplir lo que promete. Y me motivan los hermanos y lo que yo provoco en ellos. Entonces espero esto también sea de motivación para ti, para todos ustedes, como lo es para mí.